Hola y que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está rondando las publicaciones, los medios informativos, todos, desde prensa plana hasta televisión. Y es lo que se destapó luego de las monjas de Belorado en España, como bien les dije. Ahora lees los diarios y te dice el falso obispo de no sé dónde, el falso obispo de tal lugar. No voy a dar nombres, no es necesario, ni es correcto hablar sin tener toda la información de la mano. ¿Y qué ocurre? No sé si este podcast podrá ser, se tendrá que hacer igual por capítulos, pero sí debo aclarar que en todos los periódicos, por lo menos los que leo, no solo en español, en otros idiomas, y esto lo digo para que vean que es algo que se ha extendido como la pólvora, ha salido la frase falso obispo. El falso obispo de tal lugar, el falso obispo de tal lugar. Miren, primeramente, ¿qué es un obispo? Un obispo es una persona que se consagra más recientemente por el Papa en Roma, si es católico romano o si es ortodoxo por su patriarca. Les digo más hacia acá porque hubo una época, como el cardenal Cisneros en España, en la que los reyes católicos y muchos reyes y emperadores europeos tenían la potestad de nombrar obispos y arzobispos y después le enviaban una dispensa de Roma nombrándolo. Era una época en la que había muchos conflictos y los obispos, bueno, hasta los cardenales, tenían esposas, habían niños cardenales porque era la forma de trabajo de la Iglesia Católica en aquel entonces. Y era como un poco de tú me das algo y yo te doy algo a cambio, un nombramiento. Estar siempre cerca de la figura de los pontífices y de los patriarcas ha sido un puesto, digamos, privilegiado. En aquella época, o igual, pero no tanto. Entonces, el obispo es un sucesor de los apóstoles, se dice. Muchas iglesias protestantes no creen en que los apóstoles tengan sucesión. ¿Por qué? Porque hay muchos apóstoles, no solo los 12 que conocemos. La iglesia copta de Egipto tiene como piedra angular San Marcos, porque San Marcos es evangelista, San Marcos no es un apóstol. Por ende, no siempre se basó una sucesión apostólica, valga la redundancia, en los apóstoles originales, también en algunos discípulos. Y se dice que ese linaje se transmite. Bien, hasta aquí no hay problema. ¿Cuándo podemos decir que hay un falso obispo? ¿O cuándo podemos decir que hay un falso arzobispo? ¿O cuándo pueden decir hay un falso patriarca? Porque no vamos a arrojar la piedra sin antes vernos a nosotros. Miren, la iglesia es geopolítica. O sea, es política en movimiento geográfico. Porque las fronteras cambian y cuando cambia una frontera, saben que hay pérdida de territorios para algunos y ganancias para otros. De tal forma que un obispo gobierna una diócesis que no tiene por qué ser, no ser una diócesis, puede tener muchas parroquias o puede no tener ninguna, pero en lugares donde hay una capital se necesita una diócesis para que pueda hacer el trabajo comunitario. Cuando son muy grandes o hay dos obispados en una misma provincia, hay que crear un arzobispado. Ese arzobispado se encarga de llevar las directrices de las demás diócesis. En jerarquía, un arzobispo y un obispo no tienen una consagración mayor que el otro. En nuestra iglesia sí, pero no lleva una consagración formal. Solamente se impone el palio
y esto le da, como decir, los grados militares. Cuando aparecen en alguna reunión que hacemos, pues los arzobispos van un poquitito más cerca de mí en este caso. Ahora, un patriarca es la persona que ya tiene varias arquidiócesis y se determina por el sínodo de obispos, porque el patriarca, como les he explicado, sigue siendo un obispo. Yo sigo siendo un arzobispo. No tengo una diferencia. Lo que en el sínodo se dice, bueno, tú eres el que vas a dirigir estas cosas. Por eso les digo, casi que son cargos administrativos, lo que con un nombre que nos puede parecer religioso. Bien, ustedes pueden decir, este obispo es falso, este arzobispo es falso, este patriarca es falso, y les voy a decir dónde está la falsedad que hoy existe. Sí existe. Si hay obispos falsos y si hay arzobispos falsos y si hay patriarcas falsos. En comunión existen alrededor de, porque muchos piensan que esta la iglesia católica es la que vemos en Roma. No, hay iglesias orientales unidas a Roma, y cuando sacas la cuenta de todas las iglesias católicas del mundo uniendo a los hermanos ortodoxos, te dan casi cientos de patriarcados. Patriarcado de Etiopía, patriarcado de Constantinopla, patriarcado de Jerusalén, patriarcado de la iglesia Siro-Malabar, iglesia Siro-Malankar, la iglesia Sirio-Caldea, la iglesia Maronita, la iglesia Armenia, la iglesia de Georgia, o sea, la iglesia del patriarcado de Moscú, Rusia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde cae la falsedad de un obispo? Cuando un obispo o un patriarca dice que él está dentro de una de estas iglesias. ¿Qué es lo que ha sucedido con los falsos obispos católicos? Que dicen que son católicos, romanos, y esto después se demuestra que es falso, porque la iglesia católica romana no los reconoce como tal. Bien porque se hayan excomulgado o bien porque han mentido o han plagiado un título que no les corresponde. ¿Qué sucede? Esto a raíz del sedevacantismo ha traído movimientos muy amplios sobre un sistema de geopolítica. Un sistema de geopolítica es aquella donde Roma va a dirigir Latinoamérica y va a dirigir una parte de Europa. Pero las potencias como Rusia, en estos momentos con el patriarca de Rusia, ven que tiene un poder sobre Ucrania. Ahora está la guerra entre Rusia y Ucrania, pero los ucranianos dicen, el patriarca de Rusia apoya la guerra de Rusia y nosotros los ucranianos, ¿cómo le vamos a hacer caso entonces a este señor? Y han elegido ellos su propio patriarca. Patriarca de Ucrania, que no tiene nada que ver con las directrices del patriarcado de Moscú. O sea, como mismo muchas naciones se guían por una política o por un estado, así mismo sucede con las iglesias. Usted está y hace una iglesia y dice, esta iglesia es católica, romana, y yo soy sacerdote romano y soy obispo de Roma y soy arzobispo, y entonces, bueno, cuando vamos y preguntamos, ¿y usted realmente quién es? Uno se percata que nunca estuvieron en la iglesia católica, y si estuvieron no llegaron a los grados que ellos dicen, y entonces mienten en los nombramientos. Ahí hay una falsedad. Yo siempre he dicho, yo no soy ejemplo de nada. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando este patriarcado se crea, recuerden que venimos de una orden monástica. Esta orden monástica, cuando vamos a las grandes potencias religiosas que nunca debieron estar, anglicanos, romanos, nos dicen, bueno, tienes un plan para tu orden, tienes tus reglas, tus cosas, pero no las aceptamos porque no es el dogma.
no es la famosa sana doctrina, que es, como les decía, una palabra que a mí me cae muy mal, porque ¿quién define la sana doctrina? La sana doctrina no la defiende nadie. No la defiende nadie porque es que realmente no tiene por qué defenderse lo que es una doctrina verdadera o falsa. Porque la Biblia solamente dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y hasta allí. Pare de contar. Señor, eso es sana doctrina, el que crea en esto. Después vinieron interpretaciones, como ustedes saben, con el calvinismo, el arrianismo, el maniqueísmo, el donatismo. Bueno, no terminamos nunca. Y más para esta época, siglo XX, a partir del año 60, viene el sedevacantismo, que es una corriente también que no consideran al Papa de Roma Papa, sino que consideran que es una persona que ha tomado el poder desde Juan XXIII hasta el actual pontífice Francisco. Entonces es una corriente. ¿Qué sucede? Cuando este patriarcado vemos que no nos dan lo que estamos pidiendo, que es una apertura, un ayornamiento, pues nosotros teníamos dos opciones. Bueno, vamos a hacernos pasar como católicos y después de la ordenación, nos salimos. Yo creo que eso es una falta de ética y siempre lo creí así. Porque yo no debo decir, voy a entrar al catolicismo, a la Iglesia Católica Romana, para que de ahí me den una consagración, que vamos a estar claros, una ordenación sacerdotal o una ordenación episcopal, señores, yo no le encuentro un sentido. Es un rito muy bonito, pero no le encuentro un sentido, porque es crear como militares a un servicio. Cristo no fomentó que hubiesen tantas iglesias. O sea, Roma dice, la nuestra es la verdadera, porque le dijo a Pedro. Bueno, saben ustedes que para lograr algo podemos sacar de contexto la Biblia entera. Entonces nosotros con la comunión anglicana, pues también tuvimos conversaciones que fueron muy sanas. Con la Iglesia Católica de Roma también fueron muy sanas, pero nadie va a cambiar su forma de pensar sobre un tema. Con los ortodoxos, a pesar de ser una línea muy dura, corrimos con mejor suerte. Las iglesias protestantes también nos ayudaron mucho, pero estábamos en una época de estanco. ¿Qué hubiese sido más fácil para nosotros? Pues hacernos pasar por católicos romanos y después crear un cisma. Y ya me excomulgaste, pero como me pusiste, como yo digo vulgarmente, y perdonen el vulgarismo, yo no soy vulgarista con los sacramentos, soy un poco más bien en la forma. Me echaste aceite en las manos. Yo siempre digo, porque te echaron aceite en las manos ya te convertiste en algo sobrenatural. Entonces yo llego donde está un obispo de la Iglesia Católica Romana, me echa aceite en las manos y después le digo, soy cismático, porque no creo en nada de lo que me has enseñado. Pero como ya tengo aceite en las manos, voy a seguir diciendo que soy sacerdote porque lo soy. Aunque me pese sobre mí una excomunión, lo sigo siendo porque me echaste aceite y ese aceite no se borra. Entonces creo que ven, es algo un poco, perdonen la palabra, pero creo que es algo un poco tonto. Hoy estoy dándole seriedad a este tema, hablándoles realmente con mis palabras, pero realmente dando una explicación que se aleje un poco. Siempre pongo un chiste para reírnos, pero realmente esto ya es algo como para llorar. Las iglesias anglicanas tienen sus formas, pero es que manejan el orbe, señores. Por eso yo les decía, cuando la vida monástica es que no nos enteramos, cuando estamos rezando y entregados no nos interesan las potencias, pero cuando ya vas teniendo planes, un poco que te choca la hegemonía. Muchas personas, incluso había una persona, no voy a decir su nombre, que venía a América, a México y a Colombia, hacía ordenaciones, y estas ordenaciones después se iba él a la vieja Europa y dejaba a todo el mundo, digámoslo, colgando de un hilo, con el fin de ganar adeptos
y viajaba mucho a estos países latinoamericanos, México, Colombia. Yo le llegué a poner a su nombre, le puse el apellido Maciel, porque en un intercambio que tuvimos, le dije, después de Maciel, estás en el mismo camino, porque nadie es santo y tú tampoco. Entonces, vuélvete, vas, ordenas y te vas. Claro, dejo a todo el mundo en una total confusión. Nosotros escribimos las cartas, que es un libro que se llama Ad Jure et Ad Factus. Ad Jure es por derecho, Ad Factus por los hechos. Esas eran las cartas que se enviaron a todas partes, como le dije, hasta en Constantinopla, en cartas mías, pero no porque se crean que es importante, no, sino que se le escribió a todo el mundo y se dijo, aquí hay una iglesia, aquí hay un apostolado válido y vamos a discutirlo. Se discute. Yo no puedo tomar una persona de apóstol para decir soy sucesor y queriendo me queda la mitra. No. Realmente es que María de Magdala tenía mucho que contarnos. Entonces habían cosas que no caían en el canon, como el sacerdocio femenino, como la oportunidad para que personas homosexuales, muy decentísimas, personas que han vivido años juntas, 50 años, no han podido casarse por la iglesia queriendo hacerlo delante de una virgen a la que le tienen devoción, y tantas otras cosas que creo que eran justas, que creo que son humanas. Y en ese orbe no se alcanzó una realidad. La realidad en que termina. ¿En qué? Terminamos en tablas. Bueno, mira, lo que me estás diciendo es una realidad. María de Magdala es apóstol, pero tu plan, tu pertenencia, si bien se adapta a lo que es el catolicismo, a la ortodoxia en algunos métodos, pues no hay una canonicidad apostólica para ello. Tendría que hacerse un patriarcado, primeramente autocéfalo, o sea, estamos claros en el dogma, estamos claros en que tú lo haces por la parte bíblica, no canónica. En eso estamos bien. Pero en lo que no pactamos mucho es en las doctrinas como tal que se recogen. Pero bueno, con que hubiese ese aliento de decir estás haciendo las cosas bien, se crea la iglesia católica. Pero, ojo, señores, nuestra iglesia católica dice autocéfala. Muchas personas piensan que el autocéfalo está ahí porque yo quise ponerle pompa. No, ojo, somos una iglesia, o sea, un grupo de personas que creen en algo. Somos católicos porque creemos en la universalidad de la iglesia, ese cuerpo, pero somos autocéfalos, lo cual quiere decir que no tenemos inclinación hacia ninguna potencia teológica que existe. Y esto podía condenarnos a nosotros o al ostracismo, a desaparecer, o condenarnos a nosotros a ser unos ladrones, unos estafadores y unos, digámoslo así, unos herejes. Y hay que respetar. Porque yo siempre he dicho, con Roma yo no tengo problema. Yo no tengo problema con nadie. Entonces, ¿cómo yo voy a pasarme mis años de seminario? Que los tuve en la Católica Romana, pero nunca accedí al sacerdocio. Y les voy a decir por qué. Porque ese obispo, a tantos que yo adoro, porque los quiero, ¿con qué cara después me dicen, ¿te acuerdas aquel muchacho que se hizo sacerdote? Pues ahora es un cismático. Y dice ahora que es obispo. Y dice ahora que es arzobispo por nosotros y nunca le dimos ese tratamiento. Eso es engañar, señor. Eso es estafar. Le explico. Es como que yo ahora llegue a casa de alguno de ustedes y le diga, dame un cuchillo porque necesito cortar unas verduras. Usted me da el cuchillo de buena fe. Y yo voy y mato a alguien. ¿Qué usted va a decir después? ¿Me engañó? Usted va a decir, vino este señor y me dijo que iba a cortar vegetales y era para un asesinato. Qué bochorno, ¿verdad?
Entonces no necesitamos nosotros vivir el bochorno de que la Iglesia Católica Romana y todo el que diga soy cristiano para mí es hermano. Yo no puedo hacerle algo malo a los hermanos. Cuando Pedro discute con Simón, que era un mago, Simón le dice que por dinero haga que descienda sobre el Espíritu Santo, y Pedro dijo: tu dinero muera contigo. ¿Qué te crees que puedes comprar con dinero los dones? Pero hoy se compra todo. Y nosotros no podíamos quedar ahí. Cristo tuvo muchos seguidores, pero al final tenía 12 apóstoles, y la iglesia así comenzó. Cuando no tienes ayuda de las potencias, realmente no puedes echar adelante nada, porque es como ir desamparado. Por eso esta iglesia estaba desamparada hasta que no se pudo asentar y se asentó en los Estados Unidos, precisamente porque nos ayudaron mucho los hermanos que decían: haz las cosas. Y recuerden que hablé con varios obispos, incluso algunos ortodoxos griegos, y me decían: es que estás pensando en las potencias, estás mirando un mapa, y en ese mapa viendo las zonas de influencia. Mira, no mires más el mapa, haz las cosas que tienes que hacer y punto. Y así es como surge. De tal forma, esta iglesia podrá tener pocos miembros, tiene bastantes por cierto, podrá tener pocos miembros, pero nosotros no somos cismáticos, porque nosotros no salimos de una iglesia engañándola para decir lo que somos y decir tengo un aval porque me echaron aceite en las manos y después me pusieron la Biblia detrás de la nuca y el manto en la cabeza. No, señores, nosotros no podemos ir a los rituales para sacar lo que nos conviene, porque les he dicho, es como pedir un cuchillo para cortar verduras y después matar a alguien. Qué dolor para ustedes, ¿verdad? Si yo me acerco a cualquiera de sus hogares y les digo: ay, mira, es que necesito que me prestes esta arma, porque este cuchillo, porque voy a cortar unas verduras, y ustedes de buen corazón van a decir: este es el del podcast, es el patriarca, es un hombre de confianza, mire, tome. Y después le dicen: ¿usted sabe lo que hizo ese famoso patriarca que ustedes oyen en los podcasts y todo? Pues mató 4 y 5 con el cuchillo que le diste. Ustedes van a decir: qué vergüenza, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿por qué nos llevamos bien con todas las iglesias? Porque con ninguna fuimos cismáticos, porque anunciamos una creación. Anunciamos: mire, esto es una organización, esto va así. Y esto es así. Y cuando eso llegó, yo creo que fue tal alivio, porque con miembros, obispos, diáconos de la Iglesia Católica Romana me decían: yo no sé si tú estarás claro en lo que estás haciendo. Lo que sé es que eres una persona de palabra, una persona honesta. Sí, porque yo nunca me he parado a decir: a mí me consagró el Papa en Roma y después yo me volví cismático. No, yo no tengo detrás de mí una descendencia ni una bata de cola como lo que usan las flamencas llena de títulos. No. Y yo he conocido personas, como les dije, esta persona que viajaba por el mundo y tenía más títulos que la duquesa de Alba. Aquí sí está el chiste de hoy. Más títulos que la duquesa de Alba. Y yo decía: ah, sí, reclamaba 12 apóstoles. Bueno, le faltó creo que un apóstol. Decía que reclamaba los títulos de San Pedro, de eso, del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Personas que odiaban a la Iglesia Católica Romana. Nosotros no odiamos al Papa. Entonces, ¿qué sucedió? Que no teníamos los medios para comenzar todo. Y aún así lo comenzamos. Y puedo decirles que casi la totalidad de las iglesias a las que le habíamos escrito, incluso aquellas que tenían una postura de cerrarse, comenzaron a darle un valor a esto. Y cuando se comienza a darle un valor a esto, pues
nos encontramos con un reconocimiento de todas partes. ¿Por qué? Porque no habíamos engañado, no habíamos mentido, no nos habíamos aprovechado de nadie, no reclamábamos nada de nadie, no le reclamábamos ni a Roma nada. Por tanto, nos hemos rodeado de todos estos hermanos. Porque la ordenación es como un rito, vamos a decirlo, para muchos. Era una cuestión de, bueno, pero si es algo que tú estás creando, estás sacando un apostolado, pues ¿quién te ordena? Y vino el problema de las ordenaciones. Y lo decidió, quien decidió esto fue la Iglesia Ortodoxa griega, en la diáspora que está en los Estados Unidos. Me dijeron, es que si estás creando algo, no puede salir de ninguna potencia. Luego tuvimos algunas series de encuentros y yo dije, pero bueno, yo por lo menos quiero las bendiciones. Esas las tiene. Y bueno, la he tenido de casi todos. No ritos, bendiciones. Y eso creó una fraternidad en mí. Un amor fraterno, claro. Creas algo de donde sales. Bueno, pues me decía a mí un monje, yo siempre estoy rodeado siempre de monjes. Me decía, es que cuando le pregunten las cosas, diga como dijo Cristo a los fariseos. Yo les respondo la pregunta, si ustedes me responden qué pasó con Juan el Bautista, yo les diré de dónde viene mi poder. Ahora, me daba gracia porque era todavía un algo. Fíjense qué respeto. Hoy cualquiera pone algo y dice yo soy y ya está. Yo no podía llevar a engaño. Y de buenas a primeras, los mismos que no aceptaban los dogmas, ni la forma de creencia, ni los tratados teológicos de nuestra iglesia, fueron los primeros que me dijeron, mira, asume este patriarcado porque te va a quitar el nombre otro y vas a trabajar para otros. Y casualmente muchos dijeron, ay, a mí nunca se me había ocurrido eso. O sea que es todo una forma de poder, el hombre y el poder. Por supuesto vinieron los problemas de sustento económico. Venimos de una vida monástica, pues se sigue con la misma regla de vida monástica en el aspecto financiero y en otros tantos aspectos. Entonces, ¿por qué hoy tenemos tanto respeto? Porque claro, empezaron a hacerse movimientos, siempre les digo, de esto está creado aquí como... No, aquí todo es pequeñito. Nacimos en una isla pequeñita, esto es algo pequeñito. Pero no le hemos robado nada a nadie. No decimos que somos de nadie. No decimos que conocemos a nadie. No tengo más títulos que los que tocan, porque ahí después vino, bueno, si hay un patriarcado basado en un apostolado, pues tienes que hacer un patriarcado. Bueno, pues para patriarca vamos, para defender esto. Y se defendió. Pero recuerden que el Marqués de la Sade no solo hablaba de cosas, y me sonrío de cosas, vamos a decir, bastante fuertes, moralmente cuestionables algunas, pero también era un gran pensador y decía el mayor amor, él no decía el mayor amor, él decía la mayor excitación y el mayor placer que puede recibir un hombre no es cuando se acuesta a tener relaciones sexuales con alguien, sino cuando domina y tiene poder sobre otro hombre. Eso es lo que lo excita más que todo en la vida. Y es cierto, señores. Cuando usted ve estas personas, realmente muchos lo hacen por dinero y otros por el poder. Por poder controlar al otro. El poder del hombre sobre otro hombre.
Entonces, bueno, pues esa necesidad que el hombre tiene de dominar al otro, de dominar su vida, de ser y sobresalir por los otros. Yo he visto cosas pasmosas. He visto esa necesidad. Nosotros no tenemos esa necesidad. Entonces, ¿qué es un falso obispo? Una persona que dice provenir de una iglesia de la cual ni proviene, ni está ordenado en ella, ni se le reconoce que ha estado. O que si bien ha estado, ha salido excomulgado, pero como ya había sido ordenado, cree que puede continuar saltando de rama en rama. Entonces, siempre comparo con nosotros para que vean que las cosas, si no las quieres hacer, si quieres empezar de cero, empieza de cero. No uses la buena fe de las personas para recibir un poco de aceite en las manos que no te hace nada, que a mí nunca me cambió. Nunca me dio nada. La palabra me alimentó más. Como dice Cristo, ustedes ven las cosas solo lo material, lo externo, pero lo interno ¿qué? Porque si yo estoy recibiendo óleo en las manos, mirando a un obispo y diciéndole, en cuanto me pongas la última cruz y se acabe esta misa, te voy a armar un cisma que vas a ver tú bien lo que te va a pasar. Así que ponme rápido el óleo y ya está. Y yo le digo a muchos obispos católicos, amigos, fíjense, amigos en las diferencias, porque nunca traicioné a nadie para poder llegar a donde estoy. Nunca pedí ordenaciones de nadie. Y sin pedirlas, se me dieron. Fíjense. Y no por uno, yo creo que yo tengo tantas bendiciones que las que me interesan son las de ustedes, las de los que me oyen y las de los miembros de la feligresía. Por eso es que caminamos con la moral alta, porque nosotros no engañamos a nadie. Entonces estos obispos salen, crean un cisma y te dicen soy obispo, soy obispo, soy obispo, soy arzobispo, soy arzobispo. Y el problema no está en la ordenación. A mí, yo por eso es que nunca le cuestiono a las iglesias evangélicas sus predicadores ni sus pastores, incluso teniendo diferencias abismales. Nunca les cuestiono. ¿Saben ustedes por qué no se los cuestiono? Porque yo digo, si esta persona está predicando con esa fuerza, con ese amor, es porque el Espíritu Santo está ahí. Y por tanto, mi hermano, yo no voy preguntándole a nadie de dónde tú sales. Yo voy preguntando a las personas qué tú me ofreces. Pero estas personas se ponen títulos nobiliarios y ensucian de una forma la cara de los demás, que con buena fe en su momento los acogieron. Entonces, eso es lo que es un falso obispo. Los demás, no. El que quiera fundar lo que quiera fundar, siempre y cuando lo haga con las bases sólidas, porque hay que escribir mucho, señores, esto no se hace. Esto no es que yo busqué y dije, ay, me gusta la María Magdalena y le voy a hacer. No. Se prepararon tesis, se buscaron doctorados, se buscaron sucesos teológicos, se buscaron precedentes bíblicos, se buscó todo. Esto no se puede hacer a la pata, como decían los chilenos. A la pata. Esto no se puede hacer a golpe. Esto no se puede hacer para buscar qué. Esto lleva un proceso que no se saltó nunca. Y ahí está para todos. Y por eso es que tenemos relaciones con todas las iglesias. Relaciones de amistad y con algunas de reconocimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? En este momento en el que estamos llenos de falsos obispos, algunos lo son, otros en mi opinión no lo son. Son obispos reales. Otros dicen, ahora están saliendo muchos monjes. Y yo digo, si tú llevas una vida como la que dice San Benito, a mí que me interesa que te vea nadie. Si Cristo dijo, no hagan las cosas para que nadie los vea, hagan las cosas para ustedes. Entonces,
este es el asunto de los falsos obispos que van saliendo. ¿Qué es un falso obispo? Porque ahora se pueden confundir mucho ustedes. Porque realmente ahora hay muchas fraternidades que están saliendo y tienen como cabeza un obispo. Un falso obispo, señor, no es más que aquel que mediante el timo y el engaño perteneció a una de las potencias eclesiásticas conocidas y después de esto salió de esa ortodoxia, de esa potencia, creando un cisma. Ahora, si saben dar misa o si no lo saben hacer, no es cuestión de ocupar ahora las enseñanzas teológicas que recibieron. Pero cuando oigan de falsos obispos y falsos obispos y falsos obispos, momento, siempre tienen que ver de dónde salió, cómo salió y por qué es que está haciendo lo que está haciendo cada uno. Lejos de su trabajo le han declarado la guerra al Papa, le declaran la guerra a los patriarcas, le declaran la guerra y siempre nosotros hemos sido buenos defendiendo. Siempre dije una vez, yo nunca me pongo las ropas de ir a la guerra con nadie, pero cuando me las he puesto las he ganado. Porque respeto, hay que respetar. Y lo que digan de mí a mí no me interesa. Ahora, lo que digan del patriarcado sí, lo que digan de mis fieles también, porque yo los represento. Y a mí las ovejitas nadie me las mata, ¿eh? En el establo nadie me las mata. Por eso siempre digo, ojo, somos leones herbívoros. Si se quiere decir, somos leones herbívoros, quietos. Pero no le hacemos el daño a ninguna iglesia, ni siquiera las católicas, no, ni siquiera las iglesias protestantes, evangélicas, a nadie. Si quieren declarar ellos la guerra, es de ellos. Yo con un hermano en Cristo no discuto. Porque es crearle dolor y bochorno a Cristo. Y yo eso no lo hago. Con esto termino el podcast, un poco se ha extendido, pero es para que sepan esto ahora de los obispos falsos que han salido, sí. Señores, son personas realmente que están asumiendo una actitud que deja mucho que desear. Pero hay otras fraternidades que están saliendo, realmente están saliendo por sí mismas, no han engañado a nadie. Son personas como una fraternidad nueva que está saliendo, todavía no está muy fresca, pero ellos querían rescatar la vida eremítica y no hay nadie que les diga, yo te ordeno eremita. El asunto ha llegado a nosotros, no sabemos qué vamos a hacer. Hay que conocer primero bien las cosas para que no sucedan estas. Pero son personas realmente que quieren vivir una vida eremítica, quieren hacer por la sociedad, pero no le han quitado nada a nadie, ni le han hecho daño a nadie. Con esto ya saben que hay falsos obispos, sí, mucho cuidado. Mucho cuidado cuando alguien salga de una iglesia y diga, yo sigo siendo sacerdote. No, usted salió de la iglesia y creó un cisma, usted ya no es sacerdote y nada de lo que hace es válido. Cree usted lo suyo, pero desde cero. Esa es la realidad de los obispos que han salido a la palestra en estos últimos tiempos. Y cuando busca su hoja de vida, ha sido una llegada a esto que ellos creen que es algo muy grande, pero que realmente es un título administrativo, y lo han hecho mediante el engaño y mediante formas poco ortodoxas de lograr la paz. Lejos de hacer la paz, han engañado para crear la guerra. Con esto un saludo fraternal. Este podcast es largo, sé que muchos quizás no lo oigan, pero creo que es necesario. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo encuentro.